Un juez federal absolvió a un hombre acusado de secuestro y delincuencia organizada tras haber estado 11 años en prisión preventiva. La Defensoría Pública Federal acreditó que en este caso hubo múltiples violaciones procesales y también graves violaciones a los derechos humanos. Hoy conoceremos los detalles de esta historia y el trabajo que está realizando la Unidad de Litigio Estratégico de la Defensoría Pública Federal. Soy Verónica González, quédate con nosotros porque aquí te defendemos. Hoy nos acompaña José Luis Espejel Hernández. Él es abogado en la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues danos un contexto sobre este asunto. ¿Quién es Eric Razo? ¿En qué momento o por qué fue detenido? ¿De qué lo acusaron? Pero sobre todo, ¿cómo es que se desarrolla la detención? Sí, claro. Es un caso importantísimo porque da cuenta nuevamente de los excesos con los que actuaba la policía hace una década y que es parte del trabajo fundamental para poder abatir la arbitrariedad, que es una de los ejes de trabajo de la Defensoría Pública. Aquí el caso importante de Eric Iván es que él literalmente salía de su casa, iba en camino hacia un negocio que tenía y a la altura de Apatlaco, aquí en la Ciudad de México, es detenido, es interceptado, porque ni siquiera podemos hablar de detención, simplemente se le cierra un vehículo completamente con placas de civil, sin ningún tipo de señalización de policía, se bajan 4 individuos sin ningún tipo de uniforme, también vestidos de civil, y así tal cual lo bajan de su carro y lo abordan el que traían ellos, lo abordan y lo suben y se lo llevan. Este mismo suceso aconteció igual con su hermana en kilómetros distintos. Ella estaba en la Obrera y de hecho estaba con su mamá. El mismo modus operandi, llega un vehículo igual, sin ningún tipo de distintivo, la abordan 4 sujetos, la toman, la suben a un vehículo y se va. Su mamá tiene la perspicacia de ver el vehículo, incluso de tomar la placa, y a partir de ahí empieza un verdadero viacrucis para la familia Razo, porque desde ese momento ya la mamá no sabe de ellos. ¿En qué año fue esto, abogado? Claro, esto fue en junio de 2011. Y esto aconteció, la mamá empieza a buscarlos como cualquier familiar preocupado, no le dan información, empezaba como una desaparición forzada porque no había datos referentes al paradero de ellos, en dónde se encontraban, y pues la problemática de que tampoco se habían identificado como policías para saber o tener la certeza de que era efectivamente pues, un cumplimiento de algún mandamiento. Entonces ahí está la primera, digamos, anomalía, la primera violación, ¿no, abogado? Nunca les muestran una orden de presentación o de aprehensión a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. De hecho, hay otros 7 procesados más en esa causa y a ninguno de ellos. Ese modus operandi se replicó con todos y cada uno. Fueron interceptados, se los llevaron sin ningún tipo de información. ¿Qué sucede después? Después de esto, lo que sucede es que los llevan a una oficina policial donde los empiezan a torturar. De hecho, desde el camino los iban golpeando para que les dijeran lo que querían oír los policías, esto es, se autoincriminaran. ¿De qué? De secuestro, de que pertenecía a una banda de secuestradores y que habían perpetrado entre 4 y 7 secuestros. Durante todo el trayecto del vehículo y después de 24 horas de intensa tortura, los están golpeando, los están vejando, los están maltratando. La Verónica también tuvo ahí un problema muy grave de violencia sexual, gravísimo, y lo que hacen es recabar entrevistas, porque la policía no puede tomar declaraciones. De hecho, no puede ni siquiera entrevistar a opinión de un servidor. Ahí está un segundo punto, ¿no? Una segunda violación al proceso. Efectivamente, no estaba el abogado presente, no hay una persona que lo patrocine, que lo defienda, y por ende no puedes tener ninguna comunicación referente a un hecho en el que estás interviniendo como agente de la ley, aunque sea para saber en dónde vive, porque al final eso te arriesgas a que tu propio trabajo sea tildado de un acto de tortura, como fue lo que pasó en este caso. Ellos son presentados después al aceido, al aciedo en aquella época, después de 24 horas. Y ya con notorios signos. ¿Cómo justifican los policías llevarlos con
ante el Ministerio Público con tanto tiempo, estas 24 horas que de ninguna manera se justifican, pero ellos ¿qué dicen? Ese es el punto muy importante y ese es podríamos decir que es el grande finale de este horroroso acto de arbitrariedad. Los policías simulan un operativo, firman una puesta a disposición en el cual aducen que el 9 de junio de 2011 aconteció un operativo a partir de una denuncia anónima. Todo este tipo de cosas son totalmente anómalas, porque las denuncias anónimas tienen que ser a través del Ministerio Público y la Fiscalía a su vez ordenar a los policías, y aquí no pasó. Aquí parece que directamente un subdirector de la policía recibe la denuncia y actúa a motu propio, lo cual es otra violación flagrante al debido proceso. Y los policías, sin ningún mandato ministerial, van a ese supuesto operativo, pero porque es ficticio. Y ahí hacen esa famosa detención. Ese es el famoso montaje policial en el que ocurre la detención de Eric Iván y de Verónica y los otros 7 personas que estaban ya también privadas de su libertad. ¿Qué ocurre cuando están en el Ministerio Público? Pues, o sea, se presentan todos estos datos falsos, digamos, pero ¿qué ocurre? ¿Qué decisión se toma o qué ocurre con ellos? Pues digamos que el fiscal acude en una cuestión de parsimonía y de inercia nuevamente, y lo único que hace es recibir las entrevistas de la policía, el parte policial, y le da trámite. Es decir, para él era un asunto pues, bastante ganado, porque ya venían confesados, por así decirlo, venían aceptando hechos, y así, tal cual como recibe las entrevistas recabadas por los policías, las pega en los formatos de declaración ministerial, les hace algunos cambios para perfeccionar la imputación delictiva, y ahí está, es importantísimo, porque a pesar de que en las propias declaraciones ministeriales parte de los formatos obliga a hacer preguntas, entre ellas que por qué trae lesiones la persona, porque ya traían lesiones, tanto Eric como Verónica traían lesiones visibles en la cara, en el cuerpo, y esa pregunta la responden pues porque me la provocaron los agentes de la policía. No se hace la investigación, no se da intervención a tortura, a pesar de que pasan un certificado de médico legista y que sienta que hay lesiones visibles en el cuerpo. Eric traía 2 costillas rotas ya. No se da la intervención para que puedan pasar al protocolo de Estambul y empezar a trabajar como debe ser, ¿no? Para nulificar cualquier tipo de... Aquí ya nos explicaste toda la serie de irregularidades que cometen, en primer lugar, los policías y después también el Ministerio Público, porque ahí también les tuvo que haber dado acceso a un abogado, ¿cierto? Porque ahí tenían que tener su defensa y no la tuvieron. Vamos a hacer una pausa y de regreso, pues nos comentas cómo es que el asunto llega a la Defensoría Pública Federal. Claro que sí. Vamos a la pausa, estamos en Te Defendemos, no se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre el caso de Eric Razo, quien estuvo 11 años en prisión preventiva. Y no se determinaba realmente si era culpable y él se mantenía en prisión, igual que su hermana. Ya nos comentaste, abogado, cómo es que durante la detención se registraron diversas irregularidades, se violaron sus derechos, nunca contaron con un defensor, que es lo que señala la ley. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa 11 años en prisión preventiva? Claro, aquí el punto también principal en el proceso es que hubo dilaciones muy fuertes por el tema de algunas pruebas que había presentado la Fiscalía. Entre ellas un dictamen que realmente cuando el asunto llega con nosotros observamos que ese dictamen que estaba estancado llevaba aproximadamente 3 años y medio detenido el proceso sin que ese dictamen pudiera ser desahogado, y me refiero a desahogado que tenía que ratificarse. Pero ¿qué pasaba? Pues que citaban a la persona encargada de ese dictamen y te informan ya no trabaja aquí. Bueno, van a buscarla, entonces se giran oficios, se busca la citación, no la encuentran. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Van a buscar a otra persona que ratifique en su nombre. Comparece a otra persona y dicen, yo no puedo ratificar. Entonces, estaba haciendo una espiral de burocracia gigantesca. Lo que hicimos aquí fue decir, basta ya, esta prueba no es necesaria porque ni siquiera era importante. Se habló de una prueba de un avalúo respecto de un enser, haz de cuenta, una mesa. Ni siquiera era importante para un hecho como un secuestro, pues. No era una confronta de voz ni nada por el estilo. Bueno, se alarga entonces el caso por esta serie de procedimientos, digamos, legales que solamente alargan y que no tienen ningún sentido. Pero ¿en qué momento llega con ustedes? ¿Cómo es que tú, la unidad de litigio se hace cargo del asunto? ¿Cómo comienza esto? Claro.
Sí, aquí debemos muchísimo a la mamá de ellos, también en gran parte, en una gran medida o casi la totalidad, lo que es el aviso oportuno. Su mamá siempre ha sido una férrea defensora de sus hijos. Estuvo desde el minuto uno atrás de ellos, indagando como buena víctima, pues, queriendo saber dónde se encontraban. Claro, porque además ella, nos comentaste que ella digamos, denunció esta desaparición, ¿no? Ese es un punto angular de este caso que les ayudó a la defensa muchísimo. La mamá logra denunciar la desaparición de ellos justo el momento en que ocurre. Por eso podemos el día de hoy decir que ese operativo fue falso, es porque simplemente había una denuncia previa. Sí, ¿cómo puedes decir que el 9 de junio de 2011 hubo un operativo si desde el 8 de junio ya estaban desaparecidos, ¿no? Entonces, esa fue una cuestión importante. Entonces, su mamá se acerca a muchas organizaciones de derechos humanos, consigue incluso llevar su caso ante el grupo de detenciones arbitrarias del Consejo de la ONU y se emite una opinión de trabajo en el caso de ellos, el 14-2021. Empieza a tener eco en los organismos de derechos humanos y se nos acercan como tal a la unidad de litigio estratégico para presentarnos el caso y que pudiéramos asumir la defensa y poder llevar a cabo la representación de la adecuada de Eric y de Verónica. ¿Cuáles son las primeras acciones que ustedes realizan? Claro, primero que nada desestancar ese proceso, porque como te comentaba, estaban peritajes que no se desahogaban, que no se realizaban, que lo que hicimos fue dejar de meter trabas al procedimiento, es decir, exigía al juzgador, en plan muy respetuoso, que dejara de recibir pruebas que no eran atinentes al proceso, que no iban a llevar a los hechos, al esclarecimiento de ellos, ¿no? Segundo punto fue con la opinión de trabajo 14-2021, promovimos un incidente para que se acatara. La opinión de trabajo dice que Eric, Iván y Verónica son víctimas de una detención arbitraria. Entonces, las medidas de reparación que se recomiendan son su excarcelación, independientemente de que el proceso continúe. ¿Qué efecto vinculatorio tiene para los jueces federales en México el que un organismo de Naciones Unidas haga esta observación? ¿Es obligatorio o solamente es una herramienta para que la defensa, digamos, presione para que se tome en cuenta? La verdad, el estado actual de esas opiniones es muy divergente y la mayoría jurisdiccional no las observa, no son vinculantes. Señalan que son herramientas y que en un momento dado, si existen violaciones que se acreditan ahí en esas opiniones, se estudiarán al momento de la sentencia, que fue lo que nos dijo justamente en este caso el juzgador que conoció el caso de Eric Iván y Verónica. Pero la sentencia ya había tardado más de 10 años, más de una década, ¿no? Sí, ya tenía más de 10 años la sentencia y no tenían conocimiento ellos si eran inocentes o culpables, lo cual pues, es doble victimización para ellos. Claro, y la ¿no? Constitución señala que solamente el plazo es de 2 años. Ese fue la otra vía. A la par del incidente que hicimos con la opinión 14-2021, también invocamos que en el caso de Eric, Iván y de Verónica ya habían excedido el plazo razonable, así le conocen la doctrina de la Corte Interamericana, al exceso del tiempo que una persona lleva en prisión preventiva. La Constitución de México prevé ese derecho e incluso le puso una garantía temporal que es de 2 años. Antes existía para 1 año, se amplió a 2 años, pues. Pero al final ellos por muchísimo ya la habían rebasado. Entonces invocamos esa incidencia para pedir la excarcelación de ambos. Desgraciadamente nos declinaron la petición porque en aquella época todavía existía un criterio reinante que decía, un criterio de un colegiado que decía que para los delitos de alto impacto, o sea, el secuestro, homicidio, violación, no aplicaba esa garantía. Pero esto era una legislación que se había inventado el juez porque eso no existía en la Constitución. Si tú lees la Constitución no te dice, esto no aplica para tal y tal ciudadano. Simplemente era una extrainterpretación que habían hecho y que fue materia de otro trabajo que hizo la unidad de litigio al tirar ese criterio con el amparo 315-2021, en el cual la primera sala determinó que no importa el delito, es discriminatorio pensar que por un delito no puedes obtener una libertad si la Constitución no estableció ninguna diferencia. Claro, y sobre todo con un plazo tan grande como en este caso, ¿no? 11 años. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos sigas platicando, pues en qué terminó este asunto. Con gusto. Vamos a la pausa y antes les recuerdo que aquí nos interesa muchísimo conocer qué es lo que piensan ustedes sobre los temas que abordamos en el programa. Recuerden, aquí te escuchamos. Creo que es algo injusto
ya que pues esa persona pierde parte de su vida. ¿Dónde quedan esos años? Creo que no se los cuentan dentro de la sentencia. Creo que empieza a correr desde que dicta la sentencia hasta que cumple esos años de condena. En este caso se me hace injusto porque creo que esos años perdidos no se consideran dentro de... Para mí siento que nuestro sistema de justicia está mal en esa parte y deberían pues considerar que pues esta persona debería estar en libertad, obviamente condicional, pero siguiendo un proceso de... No puede estar una persona tanto tiempo sin sentencia. Se supone que tienen un orden. Al llegar hay audiencias. Entonces, cuando mucho, y eso ya un año, y eso ya es mucho. Si no tiene sentencia, ¿para qué tiene la gente ahí? Yo digo que no debe de ser, no es correcto. Yo he tenido una experiencia más o menos similar y con mi familiar pues es un gasto con los custodios y pues estar yendo, ¿no? De la distancia hacia donde está, pero ahora sí que en estado preventivo y pues sí, yo siento que tenemos que reforzar más ese avance para ver qué se determina para que no esté, digamos que sea inocente de esos hechos, para que no esté encerrado, ¿no? Y no haya ese gasto, ese arriesgue de todo lo que pasa. Hay veces que hay gente que es inocente, entonces eso me parece más injusto, perdón. Entonces, sí debería de haber alguna ley o algo que se les dicte un juicio más rápido y siendo la causa de acuerdo a los años que deberían de estar. Me parece injusto porque después de todo, a pesar de que ya está 10 años, le llega la sentencia y todavía tiene que cumplir otra vez la sentencia a pesar de que ya lleve 10 años. Y pues creo que es por parte de los magistrados o de los tribunales donde debe llevarse a cabo una reforma para que sea esto más ágil. Estamos en la parte final del programa hablando sobre el caso de Eric Razo, quien estuvo 11 años en prisión preventiva. Abogado, ya nos explicaste cuáles fueron los argumentos, cuál es la estrategia legal que toman ustedes, la Defensoría Pública, al asumir la defensa de Eric. ¿Cuál fue la respuesta del juez octavo de distrito? Bueno, aquí fue muy interesante. A pesar de las incidencias que planteamos, fueron declinadas, no fueron admitidas para lograr la excarcelación durante el previo proceso. Sin embargo, ya estábamos dejando el antecedente, incluso el propio juzgador lo decía, sí estoy viendo que hay violaciones que me estás mostrando, estás patentando como defensa durante la detención, durante los reconocimientos de las víctimas, pero hasta sentencia lo voy a poder ver. Pasa el tiempo, o sea, me refiero a que transcurre después de este destrave que hicimos en el proceso y en noviembre se tiene la audiencia de vista. Y en noviembre de 2021 se lleva a cabo la audiencia de vista y ya entonces se decreta el cierre y pasa a estudio como tal, se declara visto el proceso. En este momento ya nada más esperábamos las apelaciones, porque efectivamente nosotros no dejamos ningún recurso suelto. Las apelaciones de los incidentes las tenemos todavía, las tenemos incluso todavía vigentes, para continuar buscando la excarcelación por cualquier medio de Verónica o de Eric. Siendo así, el pasado 27 de mayo, alrededor de las 1:40 de la tarde, notifican del juzgado ya la sentencia y resuelve justamente el juez octavo que es absuelto inmediatamente y absolutamente Eric Iván Razo Casales. ¿Qué significa que sea absuelto, abogado, para quienes no están familiarizados con todo esto de las leyes? Totalmente de acuerdo. Sí, lo que significa es que se determina el estado de inocente de Eric Iván Razo Casales. ¿Sí? Se le declara libre y limpio, como lo podría decir. Después de 11 años. Después de 11 años, sí, fue lo primero que nos dijo cuando salió Eric, justamente después de 11 años. Pero bueno, lo importante aquí es que quiero preguntarte, antes de que pasemos al tema de qué sucede con su hermana, es qué pasa con las autoridades, porque después de 11 años el juez dice, eres inocente, ¿no? O te absuelvo, no estuviste involucrado en esto. ¿Y qué pasa con las personas, con las autoridades que lo señalaron
y que estuvieron haciendo vez tras vez que este juicio se alargara y que esta persona estuviera 11 años en prisión. Ese es un punto muy importante y eso creo que es algo que también tenemos que tomar todos los funcionarios públicos que estamos inmersos en la justicia para poder hacer una reflexión y una autocrítica. Yo reconozco muchísimo también la labor del juzgador que declaró la libertad, a pesar de que no haya dado a Verónica, también, bueno, sabemos que más adelante lo vamos a lograr, pero desde este momento ya en primera instancia se está asumiendo una obligación constitucional que es la exclusión probatoria. Y esto a veces no ocurre sino hasta que llega el último medio legal, que es el amparo. Aquí sí se dio, no con el tiempo que quisiéramos, pero sí se dio en la instancia que queríamos, que era desde la primera instancia. Otro punto importante aquí es que, como bien señalas, aquí Eric, Iván y Verónica no llegaron solitos al encierro. Hubo agentes policiales, hubo fiscales que intervinieron para poder continuar y para poder mantener la fabricación de pruebas, porque eso es como se tiene que llamar a un reconocimiento victimal que no está presente el defensor, a una declaración que no está el defensor, a una cuestión en la que nada más presenta una persona para que lo señales. Una de las víctimas confiesa en una audiencia tal cual que a él le mostraron fotos de Verónica antes de que fuera el reconocimiento, con lo cual pues te demuestra que era una cuestión de trámite nada más ese reconocimiento. Bueno, a colación de este tipo de actuaciones ya se encuentra un policía en formal prisión por los delitos de tortura en contra de Verónica. Un policía. Y quiero señalar a Verónica, así es. Estamos esperando que se libren más órdenes de comparecencia o de aprehensión con los demás integrantes de este famoso montaje policial del 9 de junio para lograr una verdadera consolidación de la justicia. Y señalaba que es importante, Verónica, porque ella es la que principalmente presenta también trastornos fuertísimos a partir de la tortura que sufrió. Hubo abuso sexual, nos comentaste. Y sí, no, fue a dar a un hospital, incluso durante la época de los hechos, el 8 de junio, la tuvieron que llevar a un hospital porque pues se les andaba poniendo muy mal ella. Entonces, la mamá nuevamente estaba en esta labor de trabajo y tramita un amparo para saber dónde se encontraba ella. ¿Por qué si es el mismo caso no pueden resolver, digamos, de la misma manera o en el mismo sentido y dejar la libertad? Ese es el punto que nos toca a nosotros agraviarnos. No hay una razón como tal. La verdadera de todo esto es que, lo acabas de decir, si son los mismos hechos, tiene que ser el mismo derecho. Abogado, no hay más. Se nos está terminando el tiempo y no quisiera dejar pasar la oportunidad para que nos digas qué es lo que está haciendo la Unidad de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Defensoría Pública justo tomando estos casos. ¿Cuál es la importancia del trabajo que están haciendo ustedes? Bueno, la verdad es que el Instituto ha trabajado fuertemente a partir de la administración que se dio hace 2 años y es importante señalarlo porque se ha construido un cuerpo de peritos que trabajan con nosotros. Esto es fundamental para el sistema acusatorio. El cuerpo de peritos logra dotar de cientificidad a los procesos y hace que los juicios sean asequibles para todas las personas. Lo que pasaba antes, que no tenían acceso a un peritaje adecuado por la defensa, que era pública y no tenía peritos, ahora se ha zanjado muchísimo. Esto ha sido una de las medidas, se han buscado casos con este tipo de indicadores de exceso de prisión preventiva, de personas con transversalidad de violaciones de derechos fundamentales, ya sean mujeres, con discapacidad, de grupos originarios. Todo este tipo de elementos nos dota a nosotros de casos para poder defender al pueblo. Y finalmente, pues bueno, recordar que estamos completamente al servicio en el teléfono de Defensatel, que es el 822-42-426. Bien, pues ahí está el teléfono. Ustedes se pueden acercar a la Defensoría Pública Federal. Eric Razo está libre, está pendiente el caso de su hermana y vamos a estar pues dándole seguimiento a estos asuntos. José Luis Espejel Hernández, abogado en la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, gracias por habernos compartido esta historia. Gracias a ustedes. Gracias también a usted por su atención. Soy Verónica González y como siempre nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde la biblioteca de la Fundación Cultural Tetetlán para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. Tetetlán es una palabra de origen náhuatl que significa lugar entre muchas piedras y es que en estos terrenos abunda la lava volcánica. Estamos en lo que fueran las caballerizas de la primera casa que construyó el arquitecto Luis Barragán en el Pedregal de San Ángel, un fraccionamiento que él planificó al sur de la Ciudad de México.
La sutileza de las líneas que emplea y el entorno tan particular consolida un estilo arquitectónico que te envuelve en cada uno de sus elementos. El color, la luz y la naturaleza dan momentos de belleza en esta biblioteca pública, especializada en arte moderno y contemporáneo, arquitectura, poesía e historia de México. Aquí encontrarán todas las monografías del arquitecto Luis Barragán y la mayoría de los artículos y reseñas que fueron escritos sobre él y su obra desde los años 30 del siglo XX. Actualmente, la biblioteca tiene un acervo de 27,000 ejemplares y es una de las más importantes de su tipo en América Latina. Todos los volúmenes, incluidos los libros de artistas y ediciones especiales, están disponibles para que cualquier persona los pueda disfrutar en cualquier momento. Hasta aquí nuestro recorrido por la Biblioteca Pública del Centro Cultural Tetetlán, enmarcada en la Casa Pedregal de Barragán. Un orgullo más de México.